Hemos llegado al momento de nuestra entrevista central y es para mí un placer, un honor inmenso recibir a Solange Carbonell, una joven con una vida intensa porque ha podido desarrollar o ha desarrollado diferentes facetas. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, Solange, en Mujer a Tres Tiempos. Muchas gracias a ti, Ángela. Como te he dicho, muy acogedor este espacio, uno se siente de verdad muy a gusto aquí y sobre todo con tanta positividad, esa energía positiva que se irradia aquí, o sea que de verdad muchas gracias. Qué bueno. Si tú tuvieras que identificar tres facetas fundamentales en tu vida, yo sé que tú como casi todas las mujeres que somos multitasking, multifacetas, elegir tres facetas básicas no es tan fácil, pero ¿cuál tú dirías que son? Bueno, como tú dices, es un poco complicado decidir porque uno es hija, madre, amiga, uno tiene su carrera, esposa, pero si tuviera que elegir, obviamente madre, yo creo que es el trabajo que no es remunerado, pero el que más satisfacción le da a uno y el que uno hace con más amor y desde el interior de uno, de verdad, con toda esa intensidad, esposa y creo que como economista, como hija también, pero vamos a dejarla en economista porque solo son tres entonces. Y sobre todo que te ha tocado educar en una época que no ha sido tan fácil porque tus niños son pequeños, o sea que en el tiempo donde más espacio necesitaban, pues tuvimos la señora pandemia. ¿Cómo Sí. ha sido tu experiencia como madre? Bueno, aquí creo que es como le dicen a uno, tú no sabes qué tan fuerte tú eres hasta que te toca ser fuerte. Entonces era como uno organizarse más todavía de lo que uno se planificaba anteriormente, saber que uno tenía responsabilidades laborales, pero que la educación de tus hijos dependía de tú estar ahí atrás de un monitor, que ellos entendieran. Niños tan activos como son a esa edad, que estuvieran sentados, explicarles por qué su profesor y sus amigos estaban en una pantalla y oír que era lo que me partía como el corazón, que ellos me decían, ¿y cuándo yo voy a volver a un colegio de verdad? ¿Y cuándo yo voy a tener amigos otra vez? Fue algo muy difícil, pero creo que todos aprendimos de este momento tan amargo por el que hemos pasado y sobre todo crecimos, Claro. Aprendimos bastante. Claro. Y en el área, en tu profesión, ¿cómo pudiste combinar un rol con otro? Bueno, como economista tuvimos un papel muy importante y más demanda, pues era el momento en el que todo se tenía que recalcular, o sea, estábamos con todo un panorama a inicio de año y uno hablaba, es verdad, China está atravesando por todo este proceso, nos afecta porque China es nuestro segundo socio comercial y aquí, pero cuando todo esto cambia, la pregunta diaria era, ¿y qué va a pasar? ¿Cuánto va a caer? Porque sabíamos que todos los números iban a ser negativos, lamentablemente. ¿Cómo está repercutiendo? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? ¿Cómo vamos a corregir nuestro modelo? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cuáles son los pasos a seguir? O sea, fue un momento en el que, como te digo, por la profesión y por el trabajo que manejaba en ese entonces, fue demandante, pero a la misma vez, como te mencionaba, enriquecedor. Crecimos, aprendimos y vimos cómo se pasa y cómo, aunque venían todos los picos para abajo, cómo todo fue dejando de ser negativo para volver a estar positivos. Bueno, cuando estaba en China uno veía que era algo muy lejano, que no nos Exactamente. iba a tocar. Y de repente fue como de un día a otro que no, que ya China no estaba tan lejos y que lo que Sí. sucedía aquí, allá, ya estaba sucediendo aquí, ¿no? Sí, todos estos memes de cómo es en China, dura poco, como fue hecho en China, sí, la gente relajaba mucho con eso, pero oye, ver que tocó, o sea, no hubo un país que no se afectara con el COVID, o sea, fue algo de verdad. Y cuando llegó uno a atravesar todo esto, o sea, ver personas cercanas a ti que estaban infectadas, esos primeros días que no se contaba con la información, que uno no sabía, o sea, tú te enterabas que alguien tenía COVID y ya tú creías que te iban a decir lo peor de esa persona después.
fue algo indescriptible. En la dinámica familiar sucedieron cosas diferentes. Hubo familias en que hubo una mayor integración y que pudieron pues tener un balance positivo con esto de la relación durante la pandemia por el encierro. Y otras donde les fue mucho más difícil. En tu caso, ¿cómo fue? No, yo creo que esas son las cosas positivas que yo puedo mencionar de este periodo tan amargo. Pasar más tiempo con mis hijos, trabajaba desde casa y aunque muchas personas decían, oye, qué complicado el teletrabajo, yo entiendo que el ser humano se ajusta, el ser humano se reinventa. Y así fue el caso de mi familia, siempre se le buscó la vuelta, teníamos horas en las que teníamos actividades planificadas, ya como que empezamos a crear tradiciones dentro del día, que era como nuestra rutina diaria, mezclando el trabajo como estar todos juntos al mismo tiempo. O sea, en verdad creo que aunque fue muy malo, muy penoso, pero a la vez como familia yo entiendo que nos hizo muy, muy bien. ¿Y la readaptación ahora que el mundo abrió de nuevo? Creo que también hemos podido afrontar esto. Todo esto ha venido acompañado de cosas que nos hacía falta, por ejemplo, los niños que siempre me pedían que querían volver al colegio, entonces al yo estar de nuevo en el colegio, viendo a sus amigos y yo trabajar en ese momento, o sea, creo que todo ha sido un reajuste igual. El abrazo de los amiguitos, yo no sé, pero para mí una de las cosas que yo más extrañé fue la cercanía de la gente y el abrazo de los niños, que yo creo que recarga. Tú como economista, pues me hablas de esos grandes desafíos en términos globales y muy amplios, porque eran retos del mundo y del país de manera específica, pero en términos familiares, el manejo del presupuesto siendo tú economista. Creo que igual todo viene de la mano con adaptación y planificación. Si ya sabíamos que las condiciones eran otras y las prioridades eran otras, era simplemente transformar o adecuar este presupuesto a la situación actual. Yo sé que muchas familias, uno de los dos tal vez perdieron su trabajo, tal vez los dos, muchos tuvieron que entrar en fase, que en vez de recibir sus salarios, recibían la proporción que el gobierno entregaba, otros negocios sé que se apoyaban en fase y ponían la diferencia. Y lo peor, o sea, más que la parte económica, muchas personas perdieron familiares directos por la pandemia. Pero gracias a Dios, de verdad, ese no fue mi caso. O sea, yo tengo un esposo, 2 hijos, estamos los 4 unidos y gracias a Dios ninguno de los dos perdimos nuestro trabajo, pudimos continuar trabajando. Entonces creo que también eso fue una virtud que tuvimos en ese aspecto y fue simplemente readecuarnos a cuáles iban a ser nuestras prioridades ahora. Que como oímos mucho conversando ahora mismo, en la pandemia nos dimos cuenta que esto no era lo importante, que lo importante ahora era esto. Entonces, creo que así mismo, en nuestra planificación financiera, empezamos a darle prioridad a otras cosas, que también como familia, sí, abriéndome así contigo, puedo decir que nosotros siempre le hemos dado mucha prioridad a las experiencias, más que a los bienes, porque es al final lo que te queda. Entonces, aunque hicimos nuestra readecuación, pero esas experiencias siguen siendo nuestra prioridad, porque es el recuerdo que tenemos de haber tenido una experiencia bonita los 4, de haber conocido una nueva ciudad los 4 juntos, de haber pasado tiempo, de salir de esa cotidianidad y esto. Entonces, entiendo con que nos readecuamos, nuestras prioridades al menos siempre han estado claras. Muy bien. ¿Qué te parece si en este momento hacemos una breve pausa para que vayamos a una de esas facetas muy interesantes que es la profesional en el próximo segmento? ¿Te parece bien? A ustedes sí. Quédense con nosotros para que sigan disfrutando de esta entrevista. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano.
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y continuamos con nuestra entrevista con Solange Carbonell. Estuvimos hablando en el segmento anterior pues de tu vida familiar, el tiempo de pandemia, y quisiera que abordáramos, si te parece bien, en este momento tu vida profesional. O sea, eres una joven economista, una actividad en que hasta hace poco eran más enfocadas a hombres. Ya hay muchas mujeres economistas y insertadas en medios productivos. Sin embargo, tú has decidido pues trabajar como independiente. ¿Cuáles han sido los retos, los desafíos que has encontrado en esta profesión siendo mujer y con este nivel de independencia? Bueno, lo primero es que, como tú misma mencionas, las economistas eran escasas. Eran. Sí, ya hay más economistas y se está ganando terreno en ese aspecto. ¿Qué inconvenientes o trabas uno va viendo en el camino? Nosotros trabajamos con mucha información, con mucha data. El economista que no maneja data y simplemente maneja teoría, entiendo que no va a tener como ese camino exitoso que desea tener, porque al final los datos son la evidencia. ¿Dónde radica esto? Que, bueno, esta primera dificultad en la cultura. Muchas veces entendemos que los números están ahí, que todo el mundo decide, pero no todo el mundo decide en base a información. Ahora está más de moda, ahora se ha dado cuenta el mundo que no puede decidir